hoy, ¿de qué charlamos, Leila Vitar? Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que fue el primer discurso en un foro internacional desde su llegada al poder, su retorno, en realidad, en el caso de Donald Trump, que fue en el foro de Davos. Fue a Suiza. No estuvo en Suiza presencialmente él. Fue videollamada. Exactamente, Ajá. a través de un video. Y le habló a todas las empresas del mundo, obviamente un discurso muy cargado en cuanto a la retórica nacionalista, ¿no?, de Trump, pero enfocado en la cuestión económica a nivel global también, reiterando muchas de las cosas que ya viene diciendo como el Trump candidato. Si bien hubo una decena de órdenes ejecutivas firmadas las primeras horas de gobierno y días, todavía no hubo novedades concretas, digamos, acciones, más allá de lo discursivo, en torno a los aranceles, por ejemplo. Claro. Se puede preguntar el tema de la presencialidad o no, porque el foro de Davos es un foro globalista y Trump no es globalista. Claro. Justamente. Entonces, me parece que otros presidentes de Estados Unidos iban presencial. Sí, Biden iba en Europa a Davos. se le da también mucha relevancia, de Claro, hecho claro. están ahí presentes, bueno, está en Suiza además, pero después no hay grandes presencias del mundo multipolar, obviamente. Es un foro que Se fue degradando. representa el globalismo, se fue degradando, pero que intenta todavía imponer la agenda de ese globalismo que hoy está un tanto en retroceso, si se quiere, desde el punto de vista de que en Estados Unidos está gobernando Donald Trump. Después Claro. se va reacomodando, obviamente. En disputa. En el caso de Rusia tiene el foro de San Petersburgo, Claro, que es un foro de negocios propio exactamente. de lo que es Asia y también con puentes a Eurasia, aunque Sí, con otra agenda, claro, más con otras productiva. presencias, mucho más productiva. Sí, No sí, financiarista. acá es mucho más desde el foco, sí, desde la cuestión financiera. De hecho, ahora vamos a hacer un repaso, por ejemplo, de lo que dijo Lagarde. ¿Se acuerdan de Lagarde? Christine Upa, Lagarde, la famosa. Estaba que- enamorado Macri de Lagarde, ¿no? Sí, no, y aparte Macri decía que los argentinos estábamos enamorados de Bien, Lagarde. así es. Bueno, que ahora ocupa otro rol en la Unión Europea y que salió a hablar también muy crítica de Donald Trump. Así que eso también da la pauta, ¿no? Un poco cómo son las reacciones de algunos personajes que lamentablemente conocemos acá en Argentina porque bueno, por las políticas que obligaron a nuestro país a tomar. Cómo se reacomodan. Hoy tiene un lugar de relevancia Lagarde y habla sobre, bueno, lo que debería hacer Europa. Eso en un ratito. Pero primero vamos con Donald Trump, que puso el foco en la producción. Dijo, todas las empresas del mundo deben invertir y producir en Estados Unidos y si no, aceptar pagar altos costos, es decir, aranceles. Reafirmó entonces su agenda fuertemente proteccionista con pilar en la política económica y ahí volvió a decir que tiene pensado para el mes que viene, ya en febrero, imponer impuestos de 10% a todas las compras de bienes en China. O sea, Sí. todas las importaciones chinas van a tener que pagar un arancel del 10%, dijo Trump. Había dicho más antes, ¿no? Sí, había dicho 60%. Claro, que rompía el esquema de la Va OMC. cambiando, va cambiando. Va cambiando. En principio sería 10% para China y 25% para sus vecinos, México y Canadá. Los dos, además, principales socios comerciales. esto no Eso es menor. rompe el área de libre comercio. Rompe completamente con el NAFTA. Recordemos que ya renegoció Trump ese acuerdo de libre comercio que está vigente, que pasó de llamarse NAFTA a pasar a llamarse TMEC, por México, Estados Unidos y Canadá, que tenía previsto una reunión para el año que viene, el 2026, pero que ya con lo que viene diciendo Donald Trump, después habrá que esperar a las acciones concretas, empieza a delinear este acuerdo a la conveniencia de Estados Unidos. Vamos a ver cómo avanza en ese sentido. Obviamente estos aranceles contra Canadá y México rompen el espíritu del TMEC, del Tratado de Libre Comercio. Obviamente que todo esto va a tener un impacto en la inflación, eso Trump lo sabe y de hecho reconoció que los aranceles pueden llegar a elevar el costo de vida en Estados Unidos. Y hay que ver cómo maniobra con eso, porque fue muy crítico de la inflación. Lo que explicaba Merino ayer. Gabriel Merino decía, si pone más impuesto, le va a impactar en inflación. Bueno, él fue muy crítico de la inflación que generó Biden. Claro. Bueno, vamos a ver cuál es la repercusión. Él estaba igual confiado que con la producción propia, con una rebaja en el precio del petróleo y con la producción fuerte del petróleo en Estados Unidos,
puede moderar esa inflación. Vamos a ver si lo logra. Pero si te parece, vamos a escuchar lo que decía Trump, que repasó su batería de órdenes ejecutivas firmadas. Dijo que tiene un mandato masivo del pueblo estadounidense para traer cambios y que está cumpliendo. Escuchemos el mensaje de Trump en el foro de Davos. Mi mensaje a cada empresa en el mundo es muy simple. Vengan a fabricar su producto a Estados Unidos y les daremos entre los impuestos más bajos de cualquier nación en la Tierra. Los estamos bajando sustancialmente, inclusive después de los recortes de Trump. Pero si no fabrican su producto en Estados Unidos, entonces simplemente tendrán que pagar un arancel de montos variables, pero que dirigirá cientos de miles de millones de dólares e incluso billones de dólares a las arcas de nuestro tesoro para fortalecer nuestra economía y pagar nuestra deuda. Bajo la administración Trump no habrá un mejor lugar en la tierra para crear empleos, construir fábricas o hacer crecer una empresa que aquí, en el viejo y bueno Estados Unidos. El buen viejo Estados Unidos. Claro. Fíjate cómo él mismo en su propio discurso da cuenta de que habla de un viejo Estados Unidos, ya no es actual, quiere volver a eso. Está viejo Trump. Veamos si lo logra. Es un tipo cercano Sí, a los 80 años. Está muy cargada de nostalgia, ¿no? La retórica Claro. trumpista. Bueno, hay que ir al análisis del capitalismo, del modo de producción capitalista, que no se puede tirar para atrás. En realidad, el valor, esto lo ha explicado Carlos Marx en el siglo XIX, tiene que ver con el tiempo de producción, el tiempo socialmente necesario para producir un bien. China ha ganado la carrera. Claro. Entonces es al contrario, China es el mejor lugar en la Tierra como para producir. Sí, y por más no lo impuestos dice que baje... Xi Jinping, lo dice iPhone. Sí, Lo tal dicen cual. Lo dice todas las Tesla. Tesla. Lo dice Elon Musk. O sea, por más que bajen los impuestos, China va a seguir siendo, digamos, el país para las inversiones. Ahora, por Y ejemplo, si... para la localización inclusive de empresas norteamericanas que saben perfectamente que por más que va en contra de la propia retórica trumpista y el nacionalismo, inclusive el propio Elon Musk, conviene, digamos, China sigue siendo lo más conveniente y contra eso va a ser muy difícil que luche Donald Trump. Lo que no termino de es difícil que lo entender, consiga. hay que ver después cuando se oficialice, hasta ahora es un anuncio. Él lo que plantea es arancel para los productos terminados, porque en realidad hay muchas cosas que se fabrican en Estados Unidos que tienen componentes que vienen de China. Claro. Entonces hay que ver después la letra chica de esta política que está planteando Trump. Sí. Porque si le suma impuestos a los componentes de lo que se fabrica en Estados Unidos, es un tiro en el pie. Ujú. Totalmente. Fíjate que también anunció 500.000 millones de inversión para Stargate, que es un proyecto de inteligencia artificial. Lo anunció con bombos y platillos y dijo, tenemos que retomar nuestro lugar en la carrera tecnológica. China ya está mucho más, digamos, adelantada en ese sentido. Pero se da cuenta y esta inversión, y que aparte igual después el propio Elon Musk lo puso en duda, dijo, esa plata no está, da cuenta y de hecho Trump, por más que no quiera, deja en evidencia que China está mucho mejor posicionada que Estados Unidos y por eso también aparece esta retórica menos belicista. Y de hecho, bueno, vamos a hablar un poco de esto porque fue un mensaje que dio Trump ante la élite empresaria global que se reunió allí en Davos. Dijo que la guerra en Ucrania tiene que terminar pronto y que se va a reunir también pronto con el presidente Vladimir Putin. Todavía no hubo ningún tipo de contacto, más allá de los contactos para felicitar a Putin, a Trump y demás. No hubo un contacto para decir nos vamos a juntar para hablar tema Ucrania. Vamos a ver si tanto apuro tiene Trump, bueno, en qué momento se da esa llamada. Habló de su relación con el presidente chino, Xi Jinping. Habló del vínculo con los aliados de la OTAN y también de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no? Porque también le interesa mucho el tema del precio del petróleo, que sabemos lo fija esta organización. Dijo Trump, mientras restauramos el sentido común en Estados Unidos, nos estamos moviendo rápidamente para recuperar la paz, la fuerza y la estabilidad en el exterior. Y claro, entiende que una de las grandes fortalezas de China es que no se metió en ningún lío, ¿no? China, mientras avanza su economía, no interviene en ningún conflicto y al mismo tiempo lo que dice es no se metan
en los temas internos de China. Estados Unidos, por el contrario, está involucrado en cada uno de los conflictos internacionales, quiere tener un rol, y no como mediador, sino involucrándose activamente a favor siempre de sus intereses y de los aliados que convenga según el caso. Bueno, Trump entiende que eso es negativo y que los demócratas han hecho esto durante muchos años y se demuestra que esta decadencia, este declive que vive Estados Unidos en parte tiene que ver con meterse en los líos ajenos, por decirlo en criollo. Después, respecto de la OTAN, dijo que tienen que empezar a hacerse cargo de su propia seguridad, ¿no? Esto de pasar del 2% del PBI que destinan a la defensa al 5%, esto le cae muy bien a Rutte, que es el secretario general de la OTAN, claramente. Ahora, pensemos que lo que pueda aportar un miembro como, no sé, Alemania, el 5% de su PBI, es una barbaridad, ¿no? Ahora, lo que pueda aportar Hungría Portugal. O Portugal es el 5%, buenísimo la meta. Ahora, no es, en cantidad es mucho menor, con lo cual siempre se habla del 5% como un futuro, como un objetivo, pero la realidad es que están todos los países de la OTAN lejísimos de llegar al 5%, con mucha expectativa y optimismo llegarían apenas al 3%. Che, dos títulos de Russia Today de ahora, de este portal. Uno es: Putin está listo para conversar con Trump, ¿no? Ya desde Rusia dicen: te esperamos. Claro, y hace la propuesta. Remarcan también el discurso en Davos de Trump, que dijo: Zelensky no es ningún ángel. En primer lugar, está luchando contra una entidad mucho mayor, por Rusia, mucho más grande y más poderosa. Él no debió haber hecho eso, porque podríamos haber hecho un trato. Claro. Y en realidad Zelensky dijo: quiero luchar. Acá le está pegando a Zelensky, o sea que, bueno, sí, porque era lo también es previsible. responsabilidad de Zelensky, ¿no? Siempre se habla de que lo empujaron a Zelensky. Zelensky entregó a su pueblo en bandeja. Y ahora lo sigue haciendo cuando quiere inclusive llamar a gente más joven. Ya tienen problemas para reclutar varones de 25 años en adelante y ahora quieren bajar la edad. La verdad que es una situación desesperante la que vive el pueblo. Una cosa es el pueblo ucraniano y otra cosa es el régimen de Kiev, de Zelensky. Para recordar que en 2024 se dio el foro de Davos y pegadito una reunión de la que participó Milei, donde estaba Zelensky, ¿te acordás? Sí. Que armaron un esquema así como de Occidente con Zelensky, que fue muy pobre esa reunión, que querían ponerle los puntos para que estén los chinos no fueron. Bueno, viene derrapando Zelensky y ahora ya se quedó sin el apoyo de Estados Unidos. Está en una situación muy, más claro imposible, muy frágil. ¿no? Vamos a escuchar, volviendo a la Unión Europea, lo que decía Valdis Dombrovskis, que es el comisario europeo de Economía, o sea, como el ministro de Economía de la Unión Europea, que estuvo, por supuesto, presente en el foro de Davos y se refirió al discurso de Trump y a lo que debería hacer la Unión Europea. Acá hay diferentes miradas respecto a lo que... La Unión Europea está en una situación de total pasividad, ¿no? Ellos dependen de lo que decida el pueblo estadounidense. Decidió por Trump y ahora tienen que ver cómo se rearman, pero nadie toma la iniciativa, digamos, no hay liderazgo fuerte, hay pocos liderazgos fuertes que dicen tenemos que hacer un bloque independiente de los designios de Estados Unidos. Bueno, de todas maneras Bruselas continúa con esa actitud pasiva de esperemos a ver qué hace Trump. ¿Por qué tienen que esperar? Como son un continente, digamos, que deberían tener la capacidad y la independencia como para determinar la propia política exterior, pero continúan, bueno, en ese lugar de subordinación que evidentemente cuesta, ¿no?, salir de ahí. Escuchemos entonces lo que decía el comisario europeo de Economía en el foro de Davos. Vale la pena señalar que la Unión Europea y Estados Unidos comparten la mayor relación comercial y de inversión del mundo, por lo que también hay mucho en juego desde el punto de vista económico y de hecho es perjudicial para todas las partes si seguimos la trayectoria de la fragmentación económica mundial. Según las estimaciones del FMI, puede reducir el PIB mundial hasta en un 7%. Es como sacar el PIB combinado de Alemania y Francia de la economía mundial. Por lo tanto, hay mucho en juego y estamos listos para comprometernos con la administración Trump y buscar soluciones constructivas. Bueno, siguen vendiéndose, ¿no? Estamos dispuestos, como que quieren mostrarle a Trump lo importantes que son para Estados Unidos.
¿Dónde está Da la un poco soberbia europea? Dan ¿Dónde está? vergüenza ajena, realmente este tipo de posturas. Y para cerrar y reforzar esa vergüenza ajena, vamos a escuchar a Ursula von der Leyen, que ya habló ella en el foro de Davos y lo hemos repasado, pero para que vean el nivel de incoherencia que hay en la postura de Bruselas en este caso. Recordemos que von der Leyen reconoció que están pagando precios desorbitantes en materia energética y sin embargo continúan con la misma línea. O sea, no hay cambios. Porque recordemos que ante la ausencia del gas ruso están optando por el gas natural licuado que ofrece Estados Unidos. Sí, aparte Zelensky tiene mucho de más caro. rehén de alguna manera a la propia Unión Europea, la Unión Europea, más allá de las sanciones, siempre compró gas ruso a algunos miembros de manera directa, porque entendían que era lo que más les convenía, y otros de manera indirecta, es decir, a intermediarios, pero seguía siendo gas ruso y seguía siendo más barato que el de Estados Unidos. Ahora, otros decidieron comprarle directamente a Estados Unidos. Lo que hace Zelensky es presentarle esta carta a Donald Trump como para decirle, mirá, jugá a favor nuestro, corto el paso del gas ruso para que puedas aparecer como el proveedor del gas. Eso cayó muy mal en Hungría, en Eslovaquia, que están prácticamente en pie de guerra contra Zelensky. Pero Ursula von der Leyen reconoce todo esto y así y todo decide no priorizar el interés de su propio bloque, sino seguir con esa mirada anti-Rusia que tanto los está perjudicando a ellos. Escuchemos entonces esta intervención de von der Leyen en el foro de Davos. Los precios de la energía en Europa siguen siendo estructuralmente más altos que en Estados Unidos y China y varían significativamente dentro de la Unión Europea. Por eso, debemos reducirlos mientras completamos la eliminación de los combustibles rusos. Muy bien, seguimos entonces con las repercusiones de Trump, en este caso su discurso en el foro de Davos. Veremos cuando aplique los aranceles en febrero y quizá en febrero se dé la reunión con Putin. Quizás. Es posible. Veremos ¿no? qué pasa. Sabemos que ahí, bueno, Rusia tiene sus condiciones, no va a ceder. Aparte, si estás ganando la guerra, no tenés por qué ceder en ninguno de los puntos. Probablemente Ucrania tenga que ceder toda la zona del Donbass y aquellos lugares donde ya hubo referéndums que mayoritariamente y por arriba del 80% decidieron ser parte de la Federación Rusa. Y no entrar a la OTAN. Y no entrar a la OTAN, por más que Zelensky siga con eso. Rusia no creo que acepte promesas de que de acá a 20 años la Ucrania no ingresa, pero después se puede ver. Ya sabe Rusia que la OTAN no cumple sus promesas. No cumple, sigue con su extensión hacia el este, a pesar de los acuerdos firmados en su momento, y ahora sabe perfectamente que después porque toda guerra conlleva una pérdida, ¿no? Rusia también, es un costo para Rusia tener una guerra. Bueno, si no se consiguen los objetivos, no va a haber ningún tipo de acuerdo. Rusia lo sabe perfectamente y es el actor en este conflicto que tiene, digamos, la fuerza como para hacer valer sus condiciones. Veremos cómo es la negociación que se da en el medio con Donald Trump.